debilidad, pero el gozo es fortaleza. Entonces Pablo dice, está siempre gozoso. David dijo, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y en esta noche vamos a hablar precisamente de gozo. Vamos a ubicarnos en Isaías 61:10. Isaías 61:10. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Vamos a darle la honra, la gloria a Dios. Vamos a meditar un momento para luego estar orando por cada petición. Amén. Gloria al Señor. Dice en esta palabra, en gran manera me gozaré en Jehová. Está diciendo, es una palabra expresada por el profeta Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová. Y me gozaré, y mi alma, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Escuchen esto, mi alma se alegrará en mi Dios. Salmo Isaías 61:10. Isaías 61:10. En adelante. Entonces, mi hermano, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que mantener el gozo en el Señor, porque Dios es alegría, Dios es gozo, Dios no es tristeza, Dios no es preocupación. Escúcheme bien, ¿usted cree que Dios conoce la preocupación? No. ¿Usted cree que Dios conoce el desespero? No. ¿Usted cree que Dios conoce, hermano, el afán? No. ¿Y por qué no conoce Dios ninguna de esas cosas? ¿Por qué tú te afanas? Porque quieres lograr algo que no puedes. ¿Por qué te preocupas? Porque quieres conseguir algo que no tienes. Pero resulta que Dios lo tiene todo. Dios lo puede todo. Dios lo sabe todo. Dios lo controla todo. Sin moverse donde está sentado. ¡Ay, y ese Dios grande y poderoso es el Dios que nosotros alabamos, que de una o de otra manera, en el momento que tú menos pienses, Él va a traer respuesta a tu vida. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Cuando dice el profeta, en gran manera me gozaré en Jehová, Él no lo está diciendo porque en el momento no tiene lucha, porque en el momento no tiene pruebas, porque en el momento no tiene dificultades. Él está diciendo, porque hermano, hay un motivo para gozarnos en Dios. Hay un motivo para regocijarnos en el Señor. Eso es como si el pelado estuviera llorando porque quiere de pronto, o quiere que usted le dé 1,000 pesos. Y usted no se los da y está llorando, pero cuando usted dice, coge, enseguida frente a la risa. Se goza, se alegra, ¿sí me entiende? Porque usted le dio lo que le estaba pidiendo. Entonces, fíjate, hay un motivo de gozarnos en Dios. No porque no haya lucha, no porque no haya pruebas, no porque no haya dificultad, no porque no haya circunstancias, sí las hay, pero hay un motivo de gozarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene respuesta a toda necesidad. A su nombre. Entonces dice,
en gran manera. ¿Qué significa en gran manera? Porque es que a veces nosotros nos gozamos de a ratico. ¿Ya me entienden? A veces nosotros, yo siempre predico esto y me refiero a los hermanos amargados. Hay gente que son amargadas y que usted no se puede estar hablando mucho con ellos porque le dicen 4 groserías. ¿Sabe? Esa gente no conoce al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es gozo, el Espíritu Santo es alegría, el Espíritu Santo es felicidad. Sí, porque hay gente que quiere ser más santo que Dios. Hermano Nelson, hay gente que piensa que por la mucha seriedad son más santos que todo el mundo. ¿Ya me entiende? Claro, usted no se va a reír cuando cualquier bandido coge y echa un puerto previo delante de usted. Ahí no se ría. Porque, mira, la gente tiene metido en la cabeza que nosotros no tenemos causa para gozarnos. Mira, los mejores humoristas somos nosotros, porque nosotros hacemos humor con el Espíritu Santo. Nosotros hacemos humor con Cristo. Usted sabe la gracia que Dios le hizo a Sara. Cuando Sara se rió de Dios, como quien dice, tú me vas a poner a parir a mierda después de vieja. Y después cuando Isaac estaba chupando la teta esa larga cuerúa, y Ismael se reía porque la mamá de él la tenía paradita así. porque Agar estaba jovencita, ¿ya me entiendes? Y Isaac tirando el cuero largo, y Ismael le daba risa. Entonces Sara, hermano, después que se rió de Dios, entonces Dios puso que Ismael se riera de ella, y entonces le dio rabia. Fíjate tú que el mejor humorista es Dios. Pero que no puede ver un evangélico, hermano. A mí no me gusta tanta cosa, a mí no me gusta tanta payasería, a mí no, una cosa es payasería y otra cosa es gozarnos en el Señor. Usted no ha visto gente, hermano, que predican la palabra, que ese hermano presenta que es un Dios terrorista y que nadie se puede reír, y que nadie, porque ellos son santos, y que ay, Dios es cosa. Y el profeta dice, en gran manera me gozaré de Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. En gran manera me gozaré de Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios. Hay que estar alegre con Dios, hermano. Mira, cuando una persona te hace bien, cuando una persona te hace un favor, un gran favor, cada vez que tú te encuentras con esa persona, aunque tú lleves un problema, lo saludas con cariño. ¿Usted no le ha pasado eso? Yo tengo gente que me han hecho favores grandes. Y cuando me encuentro con ellos, porque yo no les voy a demostrar de pronto el dolor que llevo por dentro, yo no les voy a mostrar, hermano, el terror que estoy viviendo, yo les voy a mostrar el agradecimiento que siento por ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir por Dios, agradecimiento, que los lavó, que los limpió, que los revivió y que los tiene aquí alabandándole y glorificándole. ¡Ay! Mire, dice la palabra que ella es un espejo para nosotros. Y cuando usted se mira en la palabra, es igual como cuando usted se para en el espejo y dice, ay, yo tengo esta lagaña aquí, y yo que fui a la tienda. Claro, fuiste a la tienda con la lagaña y hablaste con el uno, con el otro y te reíste y no sabías tú si se estaba riendo de ti porque no te habías parado en el espejo. Así es la palabra. Cuando nosotros nos paramos en la palabra y comenzamos a leer la palabra, nos damos cuenta que la vida que nosotros llevábamos sin Cristo era una vida perversa, una vida apartada de Dios. Pero ahora la palabra nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos vivir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora es que nos damos cuenta que verdaderamente tengo que corregir esto, tengo que corregir otro. ¿Para qué? Para vivir una vida agradable a Dios. Por eso es que esta palabra es el espejo en que nosotros nos tenemos que mirar. Por eso Cristo dijo claramente que el que, hermano, le gusta andar mirando la paja del ojo ajeno es porque nunca se ha parado en el espejo que es la palabra. A veces la vida de Guayacán que él quiere. Y cuando ya uno se ha visto la vida de Guayacán que uno quiere, entonces trata primero de sacársela para luego comenzar. Yo recuerdo que una vez me dijo un hermano que vivía en una casita de palito maluca, más maluca que la mía. Y él dijo, hermano, voy a hacer lo posible porque voy a arreglar mi casa, porque le voy a llevar un mensaje al hermano fulano, porque el hermano fulano tiene que arreglar la de él. Bueno, en cierta cosa estaba pensando bien, porque él sabía que aquel hermano necesitaba un mensaje, pero que él no se lo podía dar,
porque no estaba en condición de dársela, porque sabía que a lo que el hermano, él le dijera ese mensaje al hermano, el hermano lo primero que le decía, ¿y por qué no has arreglado la tuya, que también está maluca? ¿Viste? Entonces, aunque nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es hablar de Cristo, hablar la palabra, compartir la palabra del Señor, que de lo demás se encarga Dios. Porque hay gente que tiene una mentalidad. Aquí en Magangué, escucha, aquí en Magangué hay un pastor que nunca va para 50 años de estar en el mismo lugar y nunca arregló. Y usted pasa por ahí y ve esa iglesia que parece que fuera una cueva de brujos. Hasta los pelos se le paran uno. Nunca arregló, porque Cristo ya venía, Cristo ya viene Cristo, Cristo ya viene, y no arreglaba nada. Y todo. El año pasado apareció con un tema de que venían no sé cuántos días de oscuridad y todo lo que podía, hermano, almacenar, arroz, frijos, comidas no perecederas, las almacenaba porque venía una oscuridad y ya se iban con Cristo. Todos los domingos celebraban Santa Cena porque ya Cristo venía y se iban con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, hermano, que hay que vivir como si Cristo viniera hoy, pero también pensando como si viniera entre 1000 años. ¿Qué significa esto, hermano? Que no podemos perder la perspectiva de esperar a Cristo, pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal que usted no se bañe hoy porque Cristo viene mañana? O que usted tiene un canasto de ropa sucia y no la lavó porque Cristo viene pasado mañana. No, Cristo viene que me quede esta ropa. Mientras estemos en esta tierra tenemos que estar, hermano, haciendo lo necesario, lo que conviene, sin dejar el gozo y sin dejar la alegría, porque dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque a veces la gente dice, no, ese gozo es de la carne, ese gozo es del mundo. No, dice, mi alma se gozará en mi Dios, porque el alma también se goza. El espíritu también se goza. ¿Ya me entiende? Porque a veces el alma está afligida. Usted no ha visto una persona cuando tienen el alma afligida, cuando tienen el espíritu afligido. Ahí es donde el diablo le dice, mátate, vete al puente roncador y tírate de cabeza, para que te ahorque lo que ya sabemos, para que te amontone. Tómate un veneno, porque andas con el alma afligida. Por eso usted nunca puede permitir que tu alma se afliga, porque nunca puede permitir que tu alma se entristezca, que el espíritu se acompañe. David le dijo a su alma, alma mía, espera a Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía, mi Dios mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántas veces el diablo te ha podido hablar en el transcurso de la noche? Le ha podido hablar a tu alma, para que tu alma se aflija, se entristezca, no tienes esperanza, ya no vas a solucionar nada, ya tú no vales nada. ¿Cuánta gente no? Yo no he oído testimonio de gente que se han matado porque el diablo les ha hablado en el oído y le han dicho, no vales nada, ya no sirve, ya nadie te quiere, el diablo mentiroso, no me quieres tú, pero Dios me quiere. ¿Y quién me interesa a mí si el diablo me quiere o no me quiere? Si no me quiere el diablo, mucho mejor. Si el diablo no te quiere, no te prestes atención, no te entristezcas. Por eso gózate cuando el diablo te diga que no te quiere. Usted preocúpese cuando Dios le diga no te quiero. Ahí sí póngase pila. Y Dios nunca te lo va a decir, porque Él es amor, Él es paz, Él es misericordia, Él es bondadoso, Él es clemente, Él es casillo, Él es grande para la ira. Él siempre nos está dando oportunidad, hermano. Entonces dice, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación. ¿Por qué nos gozamos en Él? Porque fue el único que nos vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuáles fueron las vestiduras que el diablo nos puso? Las vestiduras del pecado, las vestiduras de la inmundicia. ¿Ya me entienden? Las vestiduras del borracho, las vestiduras de la prostituta, las vestiduras del drogadicto, las vestiduras del despreciado. Esa fue la vestidura. Por eso es que usted ve, hermano, que antes mucha gente te despreciaba y ahora mucha gente te aprecia. El diablo nunca te va a apreciar.
pero Dios va a poner gente que te aprecie. ¿No me entiendes? Porque el diablo es malo. El diablo te apreciaba cuando vivías para él, cuando te tenía esclavizada en el pecado, en la maldad. Pero ahora que vives para Cristo, siempre te va a despreciar. Pero Cristo siempre nos va a apreciar porque somos rebaño escogido, real sacerdocio, nación santa para Dios. Eso dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Ese fue el manto que nos puso, manto de justicia, hermano. ¿Qué significa este, hermano? Usted sabe cuántas injusticias a veces le hacen a uno. Usted no le ha pasado así que a veces usted tiene un conflicto, que a veces usted llora. Se le salen las lágrimas porque usted sabe que están actuando justamente contra usted. Pero no son ellos, es el diablo que está en ellos. Pero tarde que temprano la justicia que ya Dios puso de cobertura en ti, brotará y hacer agradable su poder sobre tu vida. ¿Sí me está entendiendo? Porque ya Él nos vistió con vestiduras de salvación y con manto de justicia. Todas las leyes, escúcheme bien, todas las leyes terrenales son injustas. ¿Sabe por qué? Porque todas las leyes terrenales se balancean para el lado donde hay influencia, donde hay economía, donde hay dinero, donde hay fama, donde hay éxito, donde hay importancia, para ahí se balancea. ¿No entiendes? Si usted está trabajando con un rico y lo va a demandar, usted tiene que pensar bien si lo demanda o no lo demanda, porque no sea que demandándole le vaya peor. ¿Sabe por qué? Porque el rico tiene que comprar abogados, tiene que comprar jueces, tiene que comprar cualquier clase de ley. Y para ahí se balancea la justicia terrenal, la ley terrenal, más la ley de Dios es justa, más la ley de Dios es perfecta. ¿Ustedes recuerdan cuál era el logotipo del DAS? El DAS era una balanza balanceada, una balanza balanceada. Quería decir eso, que era una ley correcta, justa. Y usted sabe que Uribe le tocó de destituirla, porque ahí lo que encontró fue un poco de sinvergüenza y una corrupción grande. Hermano, algo que no equivalía a lo que representaba el logotipo, que era una balanza balanceada, o sea, justicia justa. Entonces fíjate que las leyes terrenales siempre están desbalanceadas. Nunca, hermano, equivalen a lo que representan. Pero la justicia de Dios es firme. Por eso cualquiera que te cometa injusticia, si hoy se engordó, hoy se vanaglorió, hoy se siente bendecido, hoy se siente complacido, no te entristezcas, que mañana le tocará de llorar, porque la justicia de Dios no caiga, ella caiga, pero no divina. Tarde que temprano la justicia de Dios se manifestará. Y dice, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Te voy a explicar qué significa esto. Cuando usted se va a casar, ¿cómo se va a casar? Bonito. El mejor pantaloncito que tenga, la mejor camisita, si tiene un saquito también se lo pone, una corbatica también. Una florecita aquí, te ve más usted busca de adornarse lo más. ¿Ya me entiende? Para que cuando la novia lo vea en el altar, uy, yo nunca lo había visto así, ahí. ¿Y la novia cómo va? Lo mismo, adornada. Porque hay un misterio, que así ya la gente conviva. Hermano, cuando hay el matrimonio, no le dejan ver la novia al novio, no le dejan ver la esposa al esposo. ¿Para qué? Para darle una sorpresa. ¿Ya? Ay, mira, 20 años no te había visto así. Ay. ¿Por qué? Porque viene ataviada. ¿Y qué significa que dice?
como a novio me atavió y como novia adornado con su joya. Aquí hubo un predicador una vez predicando en este texto, no aquí en esta iglesia, sino en este texto, y yo lo oí, y decía que él por este texto le probaba a cualquiera que las evangélicas podían ponerse joya, porque no entendía que era una comparación que el profeta estaba haciendo, que así como una novia se adorna de joyas y de presente y de muchas cosas para verse bonita, así Dios nos adornó para que nos veamos bonitos, hermano, para su honra y para su gloria. Ay, Dios a usted lo adornó, Dios a usted la adornó. Si usted se quiere hacer de maluca, ese es problema suyo. El otro día estaba viendo un video de una pastora que estaba predicando, donde en la doctrina que ellos predican, a la mujer no se le permite peinarse ni arreglarse el pelo ni nada, sino apenas con los dedos, con un moño, una moñera, ¿no me entiendes? Y ni me imagino yo pensar esas axilas. Me imagino yo. Porque hay gente, hermano, que se han metido unas telarañas en la cabeza, que por eso dice la palabra de Dios, pero gente que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Eso es algo bueno y le están llamando malo, pero hay cosas malas que ellos le están llamando bueno. ¿Saben? Porque nunca la higiene jamás será pecado. La higiene, el usted peinarse, imagínese usted que usted se pare, que usted se postre de rodillas a orar así, hermano, con ese rollo de pelo así, que cuando se levante cualquiera que vaya, ¡una bruja! Se muere la sangre. No es una bruja, es una sierva. Pero ese es el modo de ella arreglarse para... Mira, nosotros tenemos que arreglarnos bonito para el Señor. Usted no ve que hay gente que, ¿para qué yo me voy a echar colonias finas? Si Dios no me va a oler, que no te ole Dios, que no te ole Dios, Dios te ole, porque es que Dios es el que más cerca está de ti. ¿Usted no cree que Dios está cerca de usted? Está tan cerca que no está ni siquiera a tu alrededor, está dentro de ti. Dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde habita Dios? Dentro de ti. ¿Dónde habita Dios? Dentro de mí. Dios está dentro de cada uno. Mira, anoche estábamos en la vigilia, habíamos 6, hermano, fue tremenda gloria, algo maravilloso, algo precioso, algo bonito, hermano, porque el Espíritu Santo se movió. ¿Por qué? Porque Él ha dicho en su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y lo que se necesita es que los que estemos llenos de Dios. Porque si estamos vacíos, no vamos a sentir nada, aunque hayamos 20, aunque hayamos 50, aunque hayamos 80, aunque hayamos 100. Pero si habemos 2 o 3 llenos de la gloria de Dios, la gloria de Dios se va a derramar. Entonces dice, me vistió y como a novia adornada con su joya, porque como la tierra produce su remedio, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dios va a hacer brotar justicia. Y tarde que temprano, la gente que hace iniquidad, que hace maldad. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que hacía Maduro, y se burlaba de los que lo oprimían. Y cuando le decían que allá había gente comiendo basura, se burlaba y decía que estaban comiendo carne. Ahora, mira, lo más lejos que tenía ese hombre es estar hoy. Está deprimido. Está deprimido, hermano. Tuvieron que hacer un tratamiento porque está deprimido. El malo es tan malo que termina siendo cobarde. ¿Sí me entiendes? Nunca se le pasó por la mente de estar en el lugar donde está hoy. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque la justicia de Dios se manifestó a él. Para que comience a pagar un poquito de lo que ha hecho. Porque el resto lo pagará y usted sabe a dónde sale. En el infierno que arde con fuego y azufre. Y si se escapa de allá es porque en ese lugar donde está se convierta de corazón. Pero convertido de verdad.
¿Sí me entiende? Porque si no se convierte de verdad, no va para allá. Entonces, porque como la tierra produce su remedio. Usted sabe, ahorita estamos en verano, pero ahorita viene el tiempo donde ya comienzan a llover. De mayo hacia adelante y la gente comienza a sembrar y la tierra comienza a producir todo lo que usted siempre va a retomar, los árboles, todos los árboles que se han dejado caer las hojas comienzan a brotar hojas nuevamente y comienza la naturaleza a reverdecer. Así Dios hará reverdecer su justicia para aquellos hermanos que se han apartado de su temor. Entonces dice, porque como la tierra produce su remedio y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Justicia y alabanza. ¿Ya? ¿Qué significa justicia y alabanza? Que al malo que merece castigo lo va a castigar, y al bueno que merecía ser, hermano, reivindicado, va a ser reivindicado en su bondad. Y los que merecen alabarle, le van a alabar de corazón. Usted tiene que alabar a Dios. Usted tiene que glorificar al Señor. Usted tiene que aprender a adorar a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted cierre los ojos, abra la boca y alabe a Dios. Cante con las alabanzas, cante con la adoración, no importa cómo lo haga. Porque cuando usted lo hace de corazón, Dios lo va a recibir. Claro, si todos nos preocupamos por cantarle bonito a Dios, sería mucho mejor. Pero si usted ha tratado y no ha podido cantar bonito, pero lo quiere hacer para Dios, hágalo, que el corazón de Dios se va a derretir. Lo que a otros le parece, qué maluco, ahí dice, ay, qué bonito, ay, hijo mío, esa alabanza me llega a lo más profundo, ay, hijo mío, cántame, hijo mío, aunque el otro arrugue la cara y la parte para un lado. ¿Sí me está entendiendo? Usted lo está haciendo para Dios. Yo siempre he dicho esto, que yo mejor escucho a un pichuaco en obediencia y no una galandria en rebeldía. Porque Magangué está lleno de gente que canta bonito, pero gente que no se someten a nadie, gente que no se someten a pastor, gente que no se someten a iglesia, gente que no se someten, ellos mismos se pastorean. Yo no los quiero escuchar, no me gusta escucharlos, cuando los veo cantando me voy. Pero he visto gente que cantan maluco y atravesado, pero son gente sometida y comienza la gloria de Dios a aparecer. El que tiene espalda, hermano, es a la gente que le adora, es a la gente que se somete, a la gente que anda de obediencia al Señor. Mi estimado hermano, el Evangelio es obediencia. No es el que tanto bien lo haga. Por eso hay una adoración que dice, donde dice Dios, no quiero tanta elegancia, sino un corazón. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ponernos elegantes, tenemos que ponernos bonitos para el Señor. Pero esta gente que la preocupación es ellos la elegancia y no la obediencia. Porque es que la elegancia no está sobre la obediencia está sobre la elegancia. Una persona elegante sin obediencia y petulante, dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerquita. Y usted va a muchos lugares, a muchas iglesias, y usted ve cuánto se preocupa la gente por estar bonito, por estar bien arreglado, pero no se preocupa por andar en obediencia delante de Dios, que es otra vestidura que nosotros tenemos que tener: la obediencia, la santidad, el sometimiento delante de Dios. ¿Para qué? Para nosotros poder agradar a Dios. Porque si nosotros no agradamos a Dios, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Estamos perdiendo el tiempo. Mire, yo me formé en una iglesia donde no había piso, no había techo,
Las bancas no eran estas, sino unas banquitas de palo. Yo en cada culto tenía que coger una piedra fina y está hundiendo clavos, porque esas banquitas se hacían así, y se les iban flajando los clavos, y más de uno se fue con el pantalón roto, con la falda rota. Yo voy más a esa iglesia, y ellos iban renegando, iban guapeando, hermano, y una vez un pelón de maldad, yo no sé si fue Dios o el diablo que lo usó, llevaba una pelota de chica así que parecía una vaca. Y cuando la fue a botar, la pegó fue en la silla, llegó una vieja y se le pegó, hermano, y esa vieja iba maldiciendo y dijo, no vengo más, no vengo más. Hermano, ¿usted cree que es mentira? Esos tiempos se vivieron porque la gente le daba más importancia a lo material, a la elegancia, que a Dios. Cuando yo abrí los ojos en el Evangelio, había lugares donde no había techo, donde no había piso y se movía la gloria de Dios, y ahí la gente no le gustaba ir, porque la gente quería era estar en las iglesias grandes, donde hubieran baldosas, donde hubieran sillas cómodas. ¿Ya me entienden? ¿Sabe por qué? Porque no les importaba a Dios, les importaba era la elegancia del lugar. ¿Ya me entienden? Y que al frente hubiera un pastor que hablara bonito, que hablara refinado, y que tuviera mucha ética, y que tuviera muchos estudios, y que tuviera muchos diplomas, y que tuviera muchos no sé qué. Y ahí no estaba Dios. Porque en lo que la gente piensa que está Dios, Dios no está. Dios está en lo que el hombre piensa que no está. Usted no ha leído la palabra de Dios, que cuando allí estaba en la cueva, huyó un viento y salió y Dios no estaba en el viento. Después vio un fuego y salió y Dios no estaba en el fuego. Y luego oyó un silbo apacible y ahí sí estaba Dios. Un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Entonces, en lo que tú menos crees que está Dios, está Dios. Y en lo que tú crees que está Dios, no está Dios. Hoy por hoy se ha venido descubriendo en muchas congregaciones y en muchos eventos que mucha gente, muchos profetas profetizan y no profetizan de parte de Dios, sino que profetizan de emoción. El otro día yo les decía, por ejemplo, si yo estoy parado delante de 1000 personas y yo digo, aquí hay una mujer que le duele el vientre, le aseguro que más de una sabe, porque más de una le duele el vientre. Si usted no lo cree, si yo digo, Dios me dice que aquí en este lugar hay una persona y es exactamente un hombre que le duele la rodilla, van a salir no uno, sino 2, 3 o 4. Y de ejemplo le pongo las clínicas. Váyase a las 5 de la mañana a las clínicas a apartar una cita para un especialista. Por ejemplo, vamos para allá con el otorrino porque tengo problemas de la nariz. Va a encontrar una cola larga porque hay miles que tienen problemas de la nariz. Eso es por dar un pequeño ejemplo. Entonces, hay predicadores que cuando ven esa multitud dicen, no, aquí tiene que haber más uno que le duele el ojo, aquí tiene que haber más uno que le duele la lengua, aquí tiene que haber más uno que le duele el hombro, aquí tiene que haber más uno que le duele la rodilla, y así por el paso. Y el otro sabe, ¿qué hace eso? Eso hace que se active la emoción. Emoción. Hay palabras emotivas, no proféticas. Porque cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios habla, hermano, trae respuesta. Yo he visto gente, escúcheme esto, yo he visto gente que han sacado de la multitud y dice, Dios me dijo esto, pero no ha habido ninguna solución. Y si Dios saca, es para una solución. Y si Dios sacó, porque fue Dios, y lo va a solucionar. Dios no saca solamente para que la gente sepa que a ti te duele la cadera. Dios no te va a sacar acá al frente solamente para que la gente sepa que tú tienes problemas menstruales. No. Dios te saca y te dice, es porque te va a solucionar el problema. Y si te sacó, y si te dijo, y si te habló sobre el problema, pero no es una solución, no es de Dios, no es un problema de emoción. Y la gente se pone guapa cuando uno predica eso. Lo que pasa es que como Dios no lo usa a él, Dios sí usa, Dios nos usa.
Pero uno tiene que decir la verdad. ¿No me entiendes? Uno tiene que decir la verdad. ¿Para qué? Para que la gente entienda que hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Porque el Dios produce su nuevo, y como el muerto hace lo que está sucediendo, así lo va el Señor a dar los personas y alabanza delante de todas las naciones. Delante de todas las naciones van a alabar y a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque hay un Dios digno de alabanza, hermano. Toda la tierra tiene que alabar al Señor. Todas las naciones tienen que glorificar a Dios. Y en esta noche quiero decirle que en este nuevo año usted disponga a adorar a Dios. Haga un altar en su casa, un altar de oración. Mire, lo que yo les he venido diciendo, este año para mí ha sido de bendición, de muchas cosas buenas, pero también el diablo se ha levantado maluco, que me ha tocado arrancar un bigote así como cuando uno le arranca un pelo del bigote al gato. Y si vete para allá a otro lado, poniendo cebo, no tengo tanto cebo, diablo, arrepiéntete, diablo, vete de aquí, quítate, diablo. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, encontramos respuesta, hermano. Cuando usted va a la presencia de Dios, encuentra solución. Dios, escuche bien. Mire, le voy a decir esto. En estos días me ha puesto a mirar por el Facebook algunas personas que creen saber más que la Biblia. Y la Biblia no es como está, sino como ellos dicen. Porque esto está mal traducido, esto no es así, esto es así. Pero que a la hora de la verdad, la Biblia dice, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice que lo revelado de Dios pertenece a los hombres, mas lo secreto de Dios pertenece a Dios. Es decir, que lo que ya está revelado, el hombre lo puede manejar, lo puede entender. Pero lo que Dios ha sido revelado, solamente Dios lo puede manejar. Pero Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la fórmula? Métete en el secreto con Dios, que aún lo que no ha sido revelado se te revelará. Por eso que ustedes gente, hermanos, que a veces hacen cosas que no están contempladas en la palabra, porque eso hacemos nosotros. Todo tiene que ir basado, es verdad que tiene que ir basado a la palabra. Pero hay que mirar también la integridad de la persona. Hay que también mirar la búsqueda de la persona. Y cuando hay personas que están metidas en la presencia de Dios, Dios me va a revelar cosas en el espíritu. Dios me va a revelar cosas en el espíritu. Yo recuerdo, ya voy a terminar. Un hermano me da un testimonio, ya él murió ya. Él era predicador de la palabra. Dice que él viajaba para unos pueblos repartiendo mercancías. Y dice que ese día se bajó de la chalupa y cuando llegó a la primera casa de una familia cristiana y estaba la hermana de la casa ahí, le dijo, hermano, no estaba orándole al Señor que enviara a alguien que orara esta hija mía. Mire cómo está esta hija mía, una peladita así, dice que la cabeza la tenía pero postrada en grano. Yo también sufrí de esa granera. Anteriormente, ahora casi los pelados no sufren de eso, pero anteriormente a uno le tenían que coger los papás de uno la cabeza con hoja de ají y lavarle la cabeza así, sacarle esa babazón, porque ese era el excremento de los piojos, y le pelaban la cabecita así como loro pichón. Y dicen que el hermano de esa niña, pero hundía de llaga la cabeza. Y él comenzó a orar por la niña. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y comenzaron a orar. Y dice que mientras estaban en medio de la oración, Dios le dijo, échale polvo. Y le dijo, hermana, Dios me dice que le eche polvo.
y era de una de esas hermanos espirituales que no usan ninguna clase de polvo ni en la cara, ni en el sobaco, ni nada. No tenía polvo mensana, no tenía de ninguna clase de polvo. Y dijo, hermano, yo no tengo aquí ninguna clase de polvo, porque yo no uso nada de eso. Lo que hay por ahí es una bolsa de ladrillo, y el hermano dijo, ¡tráigala! Y le trajo el ladrillo y se lo regaló en la cabeza. En el nombre de Jesús, la pela se sanó. Se sanó la niña con el ladrillo. Y usted sabe, bueno, de pronto esta gente lo conoce. Acá de pronto la hermana Sila, el hermano Nelson y yo somos los que más podemos conocer el ladrillo. El ladrillo era un veneno fuerte, más fuerte que el orban. Ese era más hormiga. Cuando se sembraba el maíz, se le echaba el maíz se le echaba en el atril para que la hormiga no se lo comiera, y el animal que se atrevía a llegar ahí se moría. Era un veneno peligroso, y ese veneno se podía ir por los poros, la pudo haber matado. Pero hermano, cuando Dios activa una palabra y usted la hace en fe, hermano, se cumple. Dijo polvo, bueno, el ladrillo es un polvo, le echaron polvo porque no había más polvo. Echaron polvo. Si usted este testimonio hoy delante de los sabios de hoy que quieren saber más que la Biblia, allí no fue Dios, eso fue el diablo que habló, que quería matar a la niña. Está viva con misericordia. Porque cuánto, hermano, el hombre cuestiona a Dios, cuestiona las acciones de Dios. El apóstol Pablo dice, hermano, que hay multitud de operación, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo, operación, son formas de Dios operar en la gente. El otro día estaba viendo un tipo diciendo que eso de calzar muelas es de Dios. Porque para Dios calzar una muela, ¿quién dijo que Dios va a calzar muelas? Dios la hace nueva, Dios la saca, esa vieja podrida, la hace nueva. Mire, esto es un misterio. Mire, le voy a decir algo. Tenemos un enfermo en el hospital, por ejemplo. Dios lo puede sanar, hermano Nelson, porque para él no hay nada imposible, ¿verdad? Dios lo puede sanar. Pero resulta que Dios no lo quiere hacer así. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios lo quiere hacer a través de un médico. Necesitamos, es que el especialista que lo tiene que operar no está aquí, ni tampoco hay contrato con esa clase de especialista. Entonces Dios permite que un especialista que sea del rango de él, que lo puede operar, hermano, se le muere un familiar que vive aquí en Malaguer y venga, y ese pueda llegar al hospital y lo opere. Y la gente no entiende que eso es un milagro. No, eso fue casualidad. Porque Dios no podía sanar. Si hubiera sido Dios, lo hubiera sanado sin malete médico. No, a Dios no le plació hacerlo así. Dios le plació hacerlo a través del hombre. Porque Dios tiene diferentes formas de operar. ¿Sabe cómo no se da el milagro? Que ni Dios lo sana, ni tampoco Dios permite que venga nadie. Eso es cuando la puerta se cierra, que por donde usted clama no hay respuesta, por donde usted vive no hay señal, por donde usted habla nada, no se siente nada. Y se murió y se lo llevó Mandinga. No hubo respuesta, hermano. Ahí no se hubo nada, ¿no? Pero usted está orando y está orando, Señor, no hay plata para llevarlo. Señor, me dijo que otro, ¿qué pasa? Y resulta que hay que llevarlo a Bogotá. No lo lleven para allá, que está en Bogotá, lo va a venir a operar allá mismo, y viene y lo opera. Eso es un milagro de Dios. Entonces, los sabios de hoy, los que hoy quieren saber más que la Biblia, dicen que eso no es de Dios, porque Dios no hace eso. Dios lo sana directamente. ¿Para qué Dios te va a calzar una muela y dejarte ese cascarón ahí? No, Dios no hace eso. Dios te la saca y te hace una nueva, te la pone de oro, te la pone. Mire, cuando yo estaba comenzando, un señor, yo estaba orando por él, y él tenía unas muelas podridas, y cuando de pronto vi que comenzó, y cuando terminó, hermano, le puso tremendo plafón de marfil aquí ya, una cura superior a la que ponen en las clínicas, y ese señor corría de alegría, y a todo el mundo le mostraba la muela, vea, calzada, que yo nunca había visto algo tan maravilloso. ¿Lo hizo el diablo? Lo hizo Dios. Pero la gente, hermano, que han dejado, hermano, en la comunión con Dios, que han dejado de estar en el Espíritu, ahora cuestionan todo. Todo lo cuestionan, eso no es de Dios, es bueno. Pero Dios sí calza muela. Dios sí puede hacer milagros, no sanando él, sino haciendo la operación, trayendo al especialista donde tenga que venir y haciendo la obra. Porque para Dios todo es posible. ¿Sí me entienden?
¿Y sabe por qué Dios hace esa clase de obra? Porque hay gente que no son dignos de pronto de que Dios actúe de una forma directa, porque Dios les ha dado oportunidad, Dios les ha llamado, entonces Dios los pone a sufrir un momento. Pero como los quiere, como los ama, les termina haciendo el milagro. Amén. Es como si alguien me dijera: pastor, yo quiero que ahora que usted termina de predicar, ahora que usted termina el culto, hermano, venga acá a orarme. ¿Cómo voy a orar a ti si tú nunca has ido a la iglesia? Yo no voy a ir, pero voy a mandar al hermano Elín que te ore. Es lo mismo. Y va al hermano Elín y lo ora y se sana. Ahí está. No fui, pero la mandé. ¿Cómo no hay respuesta? Que yo diga, ni voy yo ni va ninguno. Y el que va lo pongo en disciplina. Pero eso es una forma bonita de Dios. No lo sana, pero Dios mueve al especialista, Dios mueve al que lo va a hacer y lo trata. Y las naciones todas sabrán y conocerán que Dios es grande y poderoso, y lo alabarán y lo glorificarán. Por eso usted no se turbe por nada, hermano. Usted no se preocupe por nada, porque Dios es el Dios de la multiforme forma de actuar en la vida del ser humano. Dios es bueno. En Dios nosotros alabamos, es muy bueno. Dios de misericordia, Dios de poder. Un Dios que no se complica la vida con nada ni con nadie. Póngase sobre su pie, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Usted